Les había anunciado que tenemos pato al agua para la alcaldía de Bogotá, pero asimismo, como estamos hablando de Bogotá, antes de irnos con nuestro pato de hoy, Claudia, usted sigue preocupada por el corredor verde. Ayer hablábamos con uno de los críticos de ese corredor verde en la séptima. Usted, como es vecina de la séptima, ¿usted está a favor o en contra? ¿Cómo va esa evaluación del proyecto? Pues Camila, con la información que uno puede entender como usuario que no es experto en urbanismo, uno, o por lo menos yo, lo que pienso es que hay que hacer algo en la séptima sí o sí y que no se puede postergar. Pero claramente este ha sido un proceso en que muchas personas de la comunidad a lo largo de la carrera séptima, desde el área de las Torres del Parque hasta la calle 100, no han sido tenidas en cuenta y son, digamos, críticas muy válidas al proyecto porque pues sencillamente no va a haber suficiente espacio para el tránsito de personas que se necesitan movilizar. Entonces, yo sí creo que hay que hacer algo, pero creo que al proyecto como lo conocemos hay que hacerle modificaciones porque va a crear otros, va a solucionar unos problemas, pero va a crear otros no menos importantes. Pues por eso es que hoy, por eso que usted dice, es que hoy hubo manifestaciones ahí que partieron de la carrera séptima con calle 72, un punto neurálgico en la capital del país para los que nos oyen de otras ciudades. Está con nosotros Juan Pablo Caicedo, gerente del Corredor Verde de ese proyecto. Señor Caicedo, bienvenido. Gracias por atendernos estos minutos en Mañanas Blue. Hola Camila, no, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ayer teníamos a uno de los críticos, urbanista crítico de este proyecto. Hoy vemos a gente en la calle en Bogotá en contra de ese corredor verde. Y la gran pregunta es, ¿esto va a ser un hecho sí o no? Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos elecciones ahora en octubre y a la alcaldesa Claudia López pues le quedan muy poco al frente del Palacio Líbano. De hecho, ahora vamos a hablar con uno de los candidatos que ya decidió lanzarse al agua oficialmente. Conocidos los prepliegos, con las críticas que hay de la ciudadanía, ¿van a seguir adelante con el corredor verde, sí o no? Sí, Camila, nosotros estamos muy tranquilos con lo que ha sido el proceso. No es un proceso sencillo de diseño, muy complejo, con muchos sectores, digamos, interesados en el proyecto y con muchas voces que tampoco, pues digamos, estos micrófonos pueden capturar, ¿no? Como los ciudadanos del norte de la ciudad. Pero en términos generales creo que hemos hecho un esfuerzo grande por escuchar a la mayor cantidad de ciudadanos, por resolver los principales problemas que tiene el corredor, sobre todo el transporte público. Es un corredor eminentemente de transporte público, más de 15.000 personas se mueven en transporte público, hora pico de la mañana. Todos están yendo muy mal, ¿no? Sea un usuario de vehículo privado, un ciclista, un peatón, un transporte público, todos van muy mal por la séptima, ¿no? Y lo que queremos es mejorarla. Obviamente críticas pues siempre va a haber, es un corredor muy difícil de intervenir. Esta es la séptima vez que se intenta desde un gobierno hacer algo sobre la séptima, pues ya se han caído muchas otras propuestas y la idea nuestra pues es dejar este contrato en ejecución. Creemos nuevamente que es lo mejor para la ciudad y pues seguimos adelante. ¿Y qué pasa con las críticas? Porque ustedes presentaron los prepliegos y dicen quienes están molestos con el corredor verde y esa obra que no se tuvieron en cuenta las observaciones. Quiere decir que por más de que salga la gente a la calle, por más de que haya críticas, ya esos son los prepliegos con los que se va a hacer el corredor verde de la séptima y se va a dejar casi que listo para el próximo alcalde que venga, que no va a tener opción sino ejecutarlo. Pues un proceso de diseño, digamos, es bastante complejo. Nosotros, por solicitud de la alcaldesa, nos tomamos estos primeros 6 meses del año en mejorar, en escuchar a un montón de sectores que tenían dudas, reparos por el proyecto, ¿no? Sobre todo en el sector de Chapinero, donde tal vez las críticas son mayores. Nos sentamos con la ANDI, con el sector hotelero, con la Cámara de Comercio, con los vecinos del Chicó, con el Museo del Chicó, con varios actores para explicarles un poco cómo funciona y por qué creemos pues, que trae un paquete de soluciones muy bueno para la mayoría de los ciudadanos, incluidos aquellos quienes prefieren moverse por vehículo privado. Ha sido tal vez la principal crítica que ha tenido el corredor, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que si el comentario de un urbanista es hacer un metro subterráneo, pues le cuento que un metro subterráneo vale 10 veces el presupuesto de lo que tenemos para hacer la séptima, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que nosotros estamos convencidos que estamos haciendo el mejor proyecto posible con las necesidades que tiene la ciudad en este sector y pues mejorándole la vida a todos los ciudadanos, incluidos vecinos, a quienes les gusta o no les gusta el proyecto.
Gerente del proyecto, tengo una última pregunta para usted y es, hay una de las grandes preocupaciones que tienen todos aquellos que tienen críticas frente a los prepliegos que presentaron y es, el trancón de la séptima se va a desplazar a otras vías como la circunvalar, la carrera 13. Bueno, la 15 no tiene, bueno, tiene sur norte, pero no norte-sur. Si se va a desplazar a otras vías, ese trancón va a hacer que la movilidad en Bogotá, por lo menos mientras la construcción del proyecto va a ser 10.000 veces peor de lo que es hoy. ¿Qué responder a eso, a ese trancón que se mueve a otras vías arteriales de la ciudad? Camila, son varias cosas que creo que son importantes. Lo primero es que el trancón principal que tiene el corredor es en Usaquén, la 127, es una intersección muy compleja donde se pueden hacer muchos giros y explica pues, que haya unas zonas muy largas para poder superarla. Y el otro, tal vez el más importante, en la 92 con séptima, ¿no? Y la zona ya. Casi que 3 de cada 4 vehículos que llegan a ese punto de la 92 con séptima, lo que quieren es tomar la avenida Circunvalar y solo tienen un carril. ¿No? Y no solo tienen un carril, sino que además más adelante los esperan otros semáforos en la 85 que también, pues, digamos, terminan castigando esos flujos. Esas intersecciones, que son los principales cuellos de botella que tiene hoy el borde oriental, las va a resolver este proyecto. Hay un puente completo en la calle 127 para que las personas que quieren bajar a la 127 y vengan de la séptima lo hagan directamente sin esperar el semáforo, el giro izquierdo. Y además en la 92 vamos a tener 2 carriles para poder atender esa demanda y en la 85 con circunvalar otros 2 carriles para evitar esos semáforos. Señora ¿No? Entonces, de acuerdo que se desplaza algo del tráfico, pero la inversión, digamos, es bastante importante y va a mejorar mucho los tiempos de viaje, inclusive de los usuarios de vehículo privado. Una de las críticas que nos hacía ayer Mariega, uno de los urbanistas que está contra del proyecto, es que los prepliegos como fueron presentados no contemplan varias obras importantes que hay que hacer para que se pueda hacer adecuadamente lo que sí está contemplado en los prepliegos. Habla, por ejemplo, de que en la calle 72 no está incluido cómo va a ser el manejo de aguas de la Quebrada La Vieja para poder hacer ese sistema subterráneo que está planeado para hacerlo en la 72 con séptima. Habla de obras en la circunvalar que no están previstas dentro del contrato excepto por el puente de la calle 84 y que entonces esto va a derivar es en que se va a duplicar o a triplicar el costo del proyecto cuando ya llegue un contratista y empiece a decir, pero hay que agregarle tanto aquí y allá porque esto no estuvo previsto y si no se hace pues no va a funcionar. ¿A eso ustedes qué responden? Claudia, nosotros estamos muy tranquilos con el proceso de diseño en general. Ha sido un esfuerzo grande, técnico, liderado por Edu, además asesorado por muchas firmas nacionales e internacionales. Y la mayoría, digamos, de esos elementos que él menciona están incluidos y están además disponibles para consulta pública en la página web del proyecto. Absolutamente toda la información de diseño de las quebradas, de las estructuras que sostienen las quebradas, de las estructuras para transporte público y privado del proyecto, todas están disponibles para consulta pública. El mejor planteador, digamos, de si algo falta que sea crítico, es el mismo mercado y es en la fase en la que estamos, ¿no? Los prepliegos, digamos, de licitación se abren es para que precisamente quienes están interesados en construir este tipo de proyectos, que son grandes firmas de construcción y ingeniería nacionales e internacionales, muchas veces en consorcio por las exigencias que traen esos mismos pliegos, pues son los que le dicen al IDU, mire, tengo dudas si me falta esto o me falta aquello, y en ese sentido, pues el instituto tiene estos 20 días para terminar de resolver las dudas. Entonces nosotros sabemos que los diseños están en muy buena forma, están completos y los ponemos a disposición del mercado precisamente para discutirlo, ¿no? Algo grande como lo que ustedes mencionan, como una estructura para el manejo de la quebrada, del Chicó, la Quebrada La Vieja, que ya llega muy pequeña a la séptima, o alguna otra, pues por supuesto que sería algo que un contratista de obra conocería y preguntaría, ¿no? Y en ese sentido, pues como les digo, todo está completo, está disponible de consulta pública en la página web del proyecto, en el SECOP, etcétera, pero pues no es algo que particularmente nos preocupe a nosotros.
Es el gerente del Corredor Verde en Bogotá, Juan Pablo Caicedo, respondiendo a esas manifestaciones que se vivieron hoy en la ciudad por cuenta de la publicación de esos pliegos que para los críticos no incluyen las observaciones de quienes no están contentos con el proyecto que plantea la alcaldía de la doctora Claudia López. Gerente Caicedo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, dándole respuesta pues a esas inquietudes que tienen varios bogotanos sobre ese proyecto que se quiere hacer sobre la arteria más importante de la ciudad. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y siempre dispuestos a aclarar las dudas y malos entendidos que tiene una comunicación compleja de un proyecto tan grande. Y precisamente como estamos hablando de Bogotá, le quedan pues 6 meses a la alcaldesa Claudia López en el cargo y ya se sabía que el ex senador Jorge Enrique Robledo, ex candidato presidencial, pues se iba a lanzar al agua de la alcaldía de Bogotá, pero oficializó ya su candidatura y por eso hoy es nuestro invitado ya oficialmente a nuestra sección de Patos al Agua. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, bienvenido ya oficialmente a esta sección en donde hablamos con quienes tienen la intención de llegar al Palacio Bolivariano o al poder en estas elecciones de octubre. Gracias por atendernos. Sí, Camila, mil gracias por la invitación. Un placer para estar con ustedes. Un saludo a quienes nos están acompañando. Ya se sabía desde hace pues algunas semanas que usted se iba a lanzar a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, como no habíamos hablado con usted, el 26 de enero de 2023, doctor Robledo, nosotros hablamos con usted en estos micrófonos, acá. Y creo que fue mi compañero Oscar Montes el que le preguntó si usted se iba a lanzar a la alcaldía de Bogotá o no se iba a lanzar. Y recordemos, doctor Robledo, lo que usted respondió ese día ante esa pregunta, porque pues, varias personas lo veían a usted como un posible fuerte candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Robledo, ¿tiene intenciones electorales este año? ¿Usted quiere aspirar a algo este año? ¿O ustedes dos simplemente van a ser como una especie de directores y guías de este nuevo partido político y quienes se van a someter a las urnas son otros? Yo tengo decidido que yo no voy a ser candidato a nada en estas elecciones, pero lo que sí voy a hacer es una activista campaña electoral. Cuenten los colombianos y las colombianas que vamos con Sergio a darle una vuelta a Colombia y a los barrios de Bogotá, y en muchos sitios vamos a estar como si fuéramos candidatos nosotros, porque yo soy de los que creo que hay que luchar por cambiar a Colombia con el nombre de uno o con otro nombre, ¿cierto? Entonces, si en ese momento la vida a mí lo que me dice es tiene que estar en la lucha política, pero cargando el maletín, pues bueno, cargo el maletín con toda alegría, con toda satisfacción. Cuenten con que eso va a ser así. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? Esto fue, como le digo, 26 de enero de este año, en donde usted dijo, yo no quiero meterme en el tema electoral, y ahora lo vemos ya como un candidato importante en Bogotá. Sí, Camila, mire, el día de esa entrevista, y hasta hace un poquito, desde que yo apenas anuncié esta candidatura hace como 3 semanas, ¿cierto? La decisión que tenía tomada Dignidad y Compromiso es que íbamos a respaldar un candidato o candidata en Bogotá que no fuera de Dignidad y Compromiso. Esa es la decisión que teníamos tomada. ¿Qué ocurrió? Que en la evolución de los hechos, pues no encontramos esa candidatura como nosotros queríamos tenerla, ¿sí? De alguien que no fuera, digamos, de Dignidad y Compromiso. Entonces quedamos en una situación muy complicada, ¿no? Y es que no encontrábamos un candidato, digamos, de afuera, un aliado, que satisficiera de verdad todas las expectativas que había dentro. Nosotros somos una fuerza democrática que consulta la opinión, etcétera. Y los que han estado en esto saben que agotamos ese tema y llegó un momento en que no había esa candidatura. Entonces nos tocó reflexionar, particularmente yo, ¿cierto? Decir, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces llegamos a la conclusión que lo mejor para las necesidades de Dignidad y Compromiso, y para Bogotá también, era jugar con un candidato propio. Y aparecieron 2 nombres, Sergio Jorge Enrique Robledo. Sergio descartó esa posibilidad, entonces yo quedé a la situación de que, bueno, me embarcaba en este nuevo esfuerzo político, pues o no me embarcaba, y llegué a la conclusión de que mi vocación de servicio, de que siempre he hecho en política lo que considero mejor para la comunidad, para la ciudadanía, pues bueno, estoy aquí cumpliendo, digamos, con el deber de ser el candidato de Dignidad y Compromiso, y cumpliéndolo con todo rigor y seriedad. Cuente con que tengo, digamos, entre las cosas para tomar la decisión esta, que yo puedo ser
un buen alcalde de esta ciudad. Creo que tengo todos los elementos que me permiten llegar a esta conclusión. O sea que bueno, nos tocó cambiar de opinión, es la realidad. Antes de lanzarse al agua, cualquier candidato, o por lo menos eso es lo que uno conoce, pues hace mediciones, mira a ver qué tanta posibilidad tiene de salir elegido, hacen encuestas, etcétera, etcétera. ¿Usted hizo ese proceso de medición, de ver sus posibilidades, popularidad en Bogotá para poder llegar al Palacio Líbano? Lo hicimos, no lo hemos hecho todavía, apenas ahora de pronto vamos a tener una encuesta. Porque, insisto, la decisión fue no lanzarme que porque voy a ganar, no, sino lanzarme porque es mi deber para con dignidad y compromiso y para con Bogotá y para con el país hacer este esfuerzo. Y entonces me lancé sin ninguna medición. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que esto está cayendo supremamente bien, estamos muy optimistas, yo pienso que voy a ganar la alcaldía de Bogotá, más porque tengo una hoja de vida que le da mucha fuerza a mi aspiración. Entonces, no es un asunto de cálculos y de conveniencias, es un asunto de cómo pienso que le sirvo mejor al país y cómo le sirve mejor al país, pues, dignidad y compromiso. Esa fue la decisión. Apenas vamos a empezar, repito, las mediciones, pero sentimos que, digámoslo con un poquito de humor y de exageración, esto va tan bien, Camila, que si se mejora, se daña, le digo francamente. Oscar, por lo menos el doctor Robledo, bueno, cambiamos de opinión, Oscar, y en política se puede cambiar de opinión porque el 26 de enero cuando estaba en esos micrófonos, pues no tenía eso dentro del panorama y ahora las cosas cambiaron en 6 meses en política y sobre todo en época electoral cambian muy rápido, así que ahora dijo Oscar que sí. Camila, es que en política no hay futuro, en política es el presente siempre es ahora. Y seguramente el doctor Robledo llegó a la convicción íntima de poder prestar el servicio siendo alcalde de Bogotá. Es un hombre público, es una persona que se ha preparado. Nadie puede decir, por ejemplo, que el doctor Robledo no conoce de Bogotá, no conoce los problemas de la ciudad, pero la verdad es que se van convenciendo con los tiempos. Seguramente él considera que el escenario electoral en este momento para dignidad y compromiso es que él esté al frente. Ahora, no la va a tener fácil, Camila, porque usted sabe que lo que hay son patos en esa piscina de Bogotá de la alcaldía. Pero el doctor Robledo sí tiene, por supuesto, todas las charreteras pues para medírsele a la alcaldía de Bogotá. Yo no sé si el doctor Robledo ya habrá hecho el cálculo de con quién se puede hacer unas alianzas electorales, Camila, porque recuerda usted que la alcaldía de Bogotá en este momento se va a definir en una segunda vuelta. Es decir, el gran esfuerzo que tienen que hacer ellos en estos momentos, todos los candidatos, es lograr pasar a la segunda vuelta. Ya una vez en la segunda vuelta, pues tienen que barajar de nuevo para ver con quién van a crear alianzas. Ese problema lo tienen los del Pacto Histórico, el señor Gustavo Bolívar y todos ellos, el doctor Galán, el doctor Lara, todos los que están de candidatos tienen ese problema. Pasar a la segunda vuelta. Y ahí sí sería bueno ver al doctor Robledo con quién va a hacer alianzas el candidato de dignidad y compromiso, en este caso el doctor Jorge Enrique Robledo. Y si está dispuesto, es decir, si esta candidatura llega hasta el final o puede haber alianzas antes de la votación, doctor Robledo. No hay ninguna posibilidad, Camila, que esta candidatura se retire. Ninguna, cero. O sea, vamos hasta el final. Y vamos hasta el final con el propósito de ganar, ojalá en primera vuelta, o de pasar a segunda y ganar en la segunda vuelta. O sea, vamos con toda seriedad. Pero retrocediendo un poquito en lo que estábamos, decirles esto, es que la decisión que yo tomo, o que tomamos en dignidad y compromiso, porque no soy yo solo, es una decisión de esas en donde no hay bala perdida. Porque si gano la alcaldía de Bogotá, estoy convencido que puedo hacer eso bien, mejor que los que están compitiendo conmigo, estoy absolutamente seguro de eso. Pero además, si no la gano, sí, pues le he prestado un servicio a la democracia y al debate público. Yo estoy seguro que yo ayudo a elevar el nivel de este debate y le he prestado un servicio a dignidad y compromiso, que es mi proyecto de toda la vida en este momento. Yo soy una persona que hago política no por arribismos y lacaterías y viendo a ver qué me consigo, sino con un deber ser, ¿no? 50 años en eso. Entonces estoy aquí cumpliendo nuevamente con mi deber, pero repito, si gano la alcaldía, estoy seguro que voy a hacer una alcaldía de excelencia porque tengo las calidades y las capacidades. Bueno, empezando porque soy un arquitecto. Conozco mejor que nadie los temas del urbanismo de Bogotá, estén seguros de este asunto.
urbanismo de Bogotá estén seguros de este asunto. 26 Por años de eso... profesor en la Universidad Nacional de Colombia, un libro publicado sobre esto, bueno, y otros libros que tienen que ver también con desarrollo urbano, con una historia de Manizales entre 1849 Candidato. y 1940. Entonces, digamos que... Y por eso es que le vamos a preguntar del tema que estábamos hablando antes de empezar la entrevista con usted, que es el del corredor verde por la séptima o el llamado Transmilenio por la séptima. Si usted es elegido, así como está de seguro de que va a ser elegido, ¿usted va a mantener ese proyecto y en caso de que se adjudique la licitación más antes de su alcaldía, qué haría si es que no le gustara ese proyecto? Digamos esto, Claudia, lo he dicho para otros temas también. Yo cumpliré los contratos que encuentre suscritos por la alcaldía anterior, así no esté de acuerdo con ellos. Entonces, si este contrato es un contrato que queda en firme, pues yo no tengo alternativa como alcalde, distinta que la de cumplir el contrato. Yo no voy a llegar a atropellar la Constitución y las leyes. Yo a esas faltas de seriedad no les jalo. Eso no puede ser. Ahora, estoy convencido que ese proyecto no se debe dejar acordado, porque ese proyecto no es un buen proyecto y es fácil entenderlo. Miren, de entrada creo que ya Claudia o alguien lo dijo, no cabe el Transmilenio por la séptima, no cabe, pero ¿cómo se hace? Es que son cosas elementales. Miren, todo sistema de transporte es bueno si es el adecuado. Un niño gateando es un buen sistema de transporte y ese niño después en un triciclo también, y una bicicleta puede ser, o un automóvil, o un Transmilenio, o un metro, pero dependiendo en cada caso cuál es el problema que hay que resolver. Entonces no cabe. Y tan no cabe que tienen que suprimir el carril norte-sur de tránsito mixto desde la 92. No, uno no puede llegar con el argumento de que va a arreglar una cosa, desbaratar una de ese calibre. Andan diciendo que es que entonces, porque claro, si desbaratan ese carril, tienen que desbaratar la 11 y afectar de materia grave la circunvalar también. Entonces, ahora no vamos a afectar la 11, tienen que afectar la 11, porque el tránsito que van a derivar hacia la 11 no lo pueden meter por la 11 como está, no puede ser que se maneje así una ciudad, no. O sea, la técnica tiene que estar por encima de cualquier convicción política de otro tipo, pero además hay otro argumento, lo he explicado también. Como va a haber metro en la Caracas, hay Transmilenio en la Caracas, y como va a haber Regiotrans, no se necesita en el futuro transportar la cantidad de gente que quieren transportar con ese Transmilenio, porque no va a haber el número de pasajeros suficientes que justifique un sistema de transporte de ese corte. Bueno, le respondió a Claudia, pero más allá de eso, quiero que nos cuente qué ideas tiene para el tema de la movilidad en general, porque de verdad es que la movilidad nos está quitando la vida a los bogotanos, hay que decirlo así. Seguramente usted vio el deshonroso primer lugar que tenemos, según el Financial Times, como la ciudad con mayor congestión del mundo. Acá hemos reportado, doctor Robledo, como por ejemplo obras de valorización en las que hay que poner un andén, pues el IDU y el contratista se demoran 10, 12 años en un nivel de ineptitud que de verdad pues raya en la corrupción. Entonces, más allá del tema de la séptima, ¿cuáles son las ideas que tiene en la cabeza para que dejemos de tener este primer lugar de vergüenza en temas de movilidad? Si me permiten, introduzco un tema que debería ser por donde empezaran las campañas electorales, ¿no? Y es que ¿cuáles son los principales problemas de Bogotá? Estuvimos reunidos la semana pasada con Bogotá Cómo Vamos y otras organizaciones que tienen como trabajo chequear los problemas de Bogotá, cuáles son los problemas, ¿cierto? Para buscar ver cuál es la urgencia de las soluciones. Y yo les quiero contar esto, yo no dudo que aquí tenemos un problema de movilidad gravísimo y un problema de seguridad gravísimo, pero les voy a dar un dato, pues que es bueno que se sepa en este debate. 2,5 millones de bogotanos, 2,5, el 32% de los habitantes de la ciudad hace menos de 3 comidas al día. Hace menos de 3 comidas al día. Ese problema no es un problema de gravedad extrema. Le doy este otro dato. La suma de índices pobres y vulnerables da casi 5 millones de habitantes de la ciudad de 8 millones de habitantes. Hay 480,000 desempleados y aumentaron 84,000 en los últimos meses. Informales más desempleados suman 1,8 millones.
hay 100.000 bogotanos que no están conectados al acueducto. Entonces yo no dudo de esos otros temas, pero precisamente ahorita preparando esta charla con ustedes me estaba haciendo una pregunta. El primer debate de los candidatos no debería ser cuáles son los problemas de la ciudad, que enumera, doctor Robledo, cuáles son las urgencias. Es muy importante, es muy grave, pero yo le pregunto por movilidad, que es uno de los principales y es muy grave. Pero aquí también hay que plantear una cosa con claridad. ¿Cuál es el problema principal? Bueno, esto es un asunto clave, porque yo puedo ir donde el médico con 10 enfermedades distintas, pero si el médico me las clasifica todas por igual o me las clasifica mal, nos metemos en un lío. Yo lo quiero dejar simplemente planteado, pero bueno, vamos al tema de la movilidad. Entonces, ¿cuál es el problema de la movilidad en Bogotá? El problema de la movilidad en Bogotá es que el tema, o sea, Bogotá es una ciudad como Colombia que tiene un desarrollo de economía de mercado suficiente para crear problemas, pero no tiene la capacidad para resolverlos y además se cometen errores. Entonces, este tema de los metros, o sea, no hay posibilidad. Yo no me voy a poner de demagogo y de politiquero a decir cosas que no son ciertas. No hay posibilidad de resolver bien, de verdad resuelto, como se resuelve en los países desarrollados del mundo, el problema de la movilidad de Bogotá sin metros. No es posible. Claro. Pero no con uno, ni con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con redes de metros. Entonces aquí tenemos una ciudad en que de los 3 últimos alcaldes o 4 últimos alcaldes de la ciudad, 2 se dedicaron a sabotear el metro que quedó en desarrollo en la alcaldía del 2008. 2 alcaldes, y son próceres hoy en Colombia. No, eso no puede seguir funcionando así. Los temas como esos, digamos, de problemas fundamentales no se pueden seguir resolviendo con el cuento de que es que cada alcalde manda en su año. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Entonces, digo esto que es importante volverlo debate, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ya en este momento? Pues mi posición es muy simple. Yo haré el metro que esté contratado y construyendo el primero de 2024. Es esa la posición, entre otras cosas porque si este contrato se rompe, pues aquí puede terminar un montón de gente en la cárcel, porque es que en Colombia también hay normas que dicen cuándo un contrato se puede modificar o no. Y esta es la hora que la Presidencia de la República no le ha pedido un concepto al Consejo de Estado, que es el que tiene que darlo para que diga si se puede romper o no ese contrato. Doctor. Entonces aquí tenemos un tranco de proporciones mayúsculas. Y bueno, otras muchas cosas habrá que hacer también, pero el problema de la movilidad es extremadamente complicado. Quiero enfatizar eso. Sí, pero doctor Robledo, perdóneme que le diga, lo que yo puedo leer de su respuesta es que o la movilidad, o no es una prioridad para usted, o simplemente no tiene una estrategia, porque lo único que nos ha dicho que es un poco claro que usted va a terminar con la propuesta del metro que ya tenemos en la mesa. Pero, y perdóneme que le diga, la movilidad es muy importante en Bogotá, probablemente tan importante como la posibilidad de que los bogotanos podamos comer por lo menos 3 comidas al día, porque eso también depende de la productividad de la ciudad y la posibilidad de crecer económicamente. Entonces, pues yo sí le insisto un poco en la pregunta que le hace Sebastián, porque la movilidad es súper importante. Estoy contestando la pregunta, la estoy contestando con toda franqueza, ¿cierto? Entonces le estoy diciendo que si se quiere resolver de verdad el problema de la movilidad de la ciudad, no solo hay que construir 1 o 2 redes de líneas de metro, sino una red de metros. Es que esto es un problema de la aritmética, me da pena. Este es un problema del área que usted tenga en vías y del número de carros. Esa es la realidad. Además, porque como no se construyeron nunca los metros que había que construir, miren ustedes uno de los líos que tenemos con Transmilenio. Yo no me pongo aquí a Transmilenio, pero el Transmilenio tiene un problema que es muy complicado y es que el área que ocupa de superficie de vía es altísimo. Si ustedes van en carro por la Caracas, van a ver que la casi totalidad del tiempo de la vía del Transmilenio está desocupada. Esa es una característica de ese modo de transporte. Entonces, el Transmilenio sí nos ayuda, pero al mismo tiempo aumenta la congestión por ese problema que les estoy diciendo de la vía. Entonces, yo voy a seguir adelante con el metro. Con eso voy a intentar hacer un acuerdo con todas las fuerzas vivas de esta ciudad para que nos comprometamos a hacer metros y metros en los próximos 30, 40 o 50 años. O sea, yo tengo una visión de largo plazo, es de mi formación. Y no voy a estar echando cuentos y vamos a avanzar todo lo que podamos avanzar en los Transmilenios y en otras decisiones que hay que tomar. Sí, pero el que diga que tiene una solución entre el bolsillo para acabar con la congestión en Bogotá, pues está engañando a la gente. Yo no voy a engañar a nadie en este debate. Y espero que alguien me diga que sí tiene la solución.
Que alguien me diga que si tiene la solución mágica, y si la tiene se la concedo, yo no tengo problema. Ojalá alguno de los competidores tuviera la solución mágica para resolver ese problema. Les estoy insistiendo en que, o sea, es que se han cometido errores demasiado graves en la ciudad, y los errores graves se pagan en la ciudad. Y lo que yo quisiera principalmente es que mi alcaldía deje resuelto, así sea en el largo plazo, esa solución, porque con falsas soluciones no se resuelven los problemas. Otro de los problemas graves que tiene Bogotá, quizá el que más preocupa, Oscar, a la ciudadanía, es el tema de la seguridad. Según la última encuesta o la más reciente de Invamer, más del 50%, Oscar, de los bogotanos ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Y más del 60% de los bogotanos o de las personas encuestadas respondió que el primer problema que consideran tiene la capital del país es la inseguridad. Así es, Camila, y no solamente, doctor Robledo, usted que está aspirando a la alcaldía de Bogotá, quiere ser la persona que va a estar al frente de la administración distrital de Bogotá. Es un problema a nivel nacional, pero le quiero preguntar por el tema de Bogotá. A propósito de los indicadores, Camila, en su introducción de la pregunta. La alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, mantiene en este momento una pugna con el gobierno nacional y con la policía, fundamentalmente, en el sentido de que se preparan los policías en Bogotá, pero se mandan para otras partes del país. ¿Usted qué tiene pensado, doctor Robledo, en el tema de la seguridad? ¿Es falta de pie de fuerza? ¿Es falta de presencia de la autoridad? ¿Qué es lo que está pasando para que Bogotá muestre sus indicadores tan deplorables en lo que tiene que ver con la inseguridad? ¿Y usted qué piensa hacer para solucionarlo, doctor Robledo? Y yo atacaría, pues, con mi alcaldía, asumiría ese problema atendiendo por lo menos 4 asuntos. Yo insisto, soluciones mágicas, no creo en soluciones mágicas, me da pena decirlo. El primer asunto que hay que atender, que reconocer, y eso algunos lo están planteando, es que hay que recurrir a todos los instrumentos, llamemos tecnológicos, que se puedan utilizar, cámaras y ese tipo de cosas. En ese sentido hay que trabajar. Pero estoy seguro de que eso es completamente insuficiente. Yo no veo cómo resolver el problema de la seguridad en Bogotá si no se cumplen otros criterios que voy a mencionarlos, por lo menos 3. 1, hay que aumentar el pie de fuerza. Son pocos los policías que hay en la ciudad. Les voy a dar los datos. Miren, en América Latina, el promedio de policías, ¿cierto? En este tipo de ciudades o en América Latina todas son 300 policías por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Bogotá tiene 222, Colombia tiene 310, el país tiene 310 por cada 100.000 habitantes y Bogotá tiene 222, o sea que la aritmética me dice que hay escasez de policías en Bogotá. Pero me dicen los especialistas que asesoran en esto, entre ellos exmilitares, digamos, exoficiales en retiro, me dicen que hay que hacer todo un esfuerzo para mejorar, digamos, esa policía que tengamos, cualquiera sea el número, su eficiencia, su entusiasmo, su manera de relacionarse con la comunidad. Y hay todo un trabajo que hacer para que esa policía, bueno, tenemos que mirar con cuidado que no se esté gastando policía de esos que son de los 122 que tenemos, no se estén gastando policías en funciones que se podrían resolver de otra manera. Esto es un asunto que hay que mirar con microscopio. A mí no se me olvida que hace unos meses salió una noticia de un policía que estuvo parado, de los policías que estuvieron parados como 20 años en la puerta de la casa de un fiscal, cuando el fiscal ya no existía, ya había fallecido y la casa estaba abandonada, y sin embargo ese policía estuvo ahí parado, o esos policías, yo no sé cuánto tiempo. Entonces ahí hay todo un tema que tenemos que mirar con detenimiento. Pero el otro tema que hay que mirar con detenimiento, y tiene que ver con mi preocupación por la suerte o sea, es que la pobreza nos termina afectando a todos, así no seamos pobres. Yo no aguanto hambre, pero esos problemas de la pobreza y del desempleo y todo terminan generando carabolas. En ese evento en el que les digo que estuvimos esta semana, ¿qué encontramos? Que si ustedes miran las UPZs, Camila, con cuidado, van a encontrar que los problemas más graves de ilegalidad se presentan en las UPZs, donde más problemas de pobreza y de miseria y de desempleo hay. Esto es un asunto que hay que echarle ojo. Entonces, yo no justifico que alguien porque está pobre robe a alguien o lo mate. Cero justificación en eso, no lo acepto. Pero sí tengo que decir que la pobreza y el desempleo y el estrés social genera problemas
de inseguridad, o los sacaba por lo menos. Esto es una cosa que es fácil de demostrar, aun cuando hay, por supuesto, otras patologías. Entonces, mi propuesta es trabajar en todo eso. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande por disminuir los índices de desempleo y de pobreza de la ciudad. Ahí voy a concentrar unos esfuerzos grandísimos. Bueno, además también es de mi sentimiento social. Yo, pues, a mí no me parece un asunto menor la desgracia de tantos compatriotas. O sea, Bogotá está lleno de barrios, Camila, donde los niños nunca han visto un árbol. Nunca han visto una zona verde. Bueno, ese es un tema clave también del desarrollo de la ciudad. Todo el tema ambiental y otras tantas cosas, educación, salud, empleo, bueno, tantas cosas que hay que mirar también con detenimiento. Doctor Robledo, usted ha sido un durísimo crítico del presidente Gustavo Petro durante estos primeros 11 meses de gobierno. Si usted llega a ser alcalde de Bogotá, ¿se va a moderar o va a seguir siendo así de duro con el gobierno, teniendo en cuenta que va a necesitar, obviamente, de la nación para muchos de esos proyectos de los que estamos hablando? Digamos esto, yo tengo desacuerdos con el doctor Petro, eso es una cosa que es conocida, y él conmigo, ¿cierto? Son mutuas, digamos, las contradicciones que tenemos. Ahora, estoy también convencido, y no lo mencioné en la pregunta anterior, si el gobierno nacional, me excuso porque se me pasó una cosa que es la fundamental, ese pie de fuerza, ese aumento de la policía lo tiene que pagar el gobierno nacional. El distrito no tiene con qué pagar ese aumento del pie de fuerza. Y hay un derecho para hacer esta solicitud cordial al presidente de la República. Es que Bogotá es la ciudad que lejos más le aporta los recursos del gobierno nacional. Luego yo creo que su alcalde y la comunidad tenemos derecho a proponerle al doctor Petro que ese aumento del pie de fuerza y otras cosas. Es que los alcaldes también tienen como deber tramitar con el gobierno de Bogotá muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos controversias. Entonces, en lo que a mí respecta, yo no tengo ningún problema en tramitar las necesidades de Bogotá aun cuando tengamos controversias. Yo espero que él actúe con la misma lógica. Es que lo que yo le vaya a pedir al gobierno nacional para Bogotá no es para mí, no es para Jorge Enrique Robledo, es para los bogotanos y las bogotanas que también votaron por Gustavo Petro. Entonces yo espero que él y yo actuemos con sensatez suficiente de ser capaces de deponer nuestras diferencias en aras del mejor bienestar para los bogotanos y los bogotanos. Sería el colmo que cualquier funcionario de Estado no atendiera las necesidades ciudadanas que porque tiene una diferencia con alguien. No, eso es absolutamente inaceptable. Entonces yo hago un compromiso siempre. Trataré en medio de las diferencias con el doctor Petro, trataré las cosas que Bogotá necesite. Y yo espero que, pensando en las bogotanas y en los bogotanos, sí, actúe de la misma manera. Doctor Robledo, vamos a pasar a pedir la opinión por algo que está pasando en la política nacional de un partido que usted conoce mejor que pocos. Pero primero creo que oiga a Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, que usted lo conoce, está tratando de que el Polo Democrático le dé el aval, no ha sido posible, y después nos responde. Sí, Carlos Carrillo. Pues yo creo que aquí ha habido desde el comienzo de mi candidatura un ánimo del dusanismo, del sector del señor Jaime Duzán, pues que todos sabemos lo que representa el señor Jaime Duzán en la política de Colombia, y de su actual aliado político, el presidente del Congreso, Alexander López, por invisibilizar mi candidatura y por torpedearla. Eso pues es evidente. Si usted, Camila, por ejemplo, mira la cuenta oficial de Twitter del partido, del Polo Democrático, pues hace una década que el partido no tenía una candidatura seria y no hay una sola referencia a esa candidatura en Bogotá. Y acuérdese que estamos en medio de la discusión de una encuesta para poder decidir una candidatura unificada del pacto histórico, y pues lo único que hace la dirigencia del partido es torpedear, tratar de quitar legitimidad a mi candidatura y de quitarme a mi agencia. Fíjese usted que, por ejemplo, cuando el señor Alexander López fue elegido candidato a la presidencia fugazmente, pues era una candidatura pues que no tenía, creo yo, vocación de llegar al tarjetón. Pues el partido simplemente le entregó al entonces candidato Alexander López pues las decisiones sobre su candidatura, y eso pasa en cualquier parte, porque ya se ha tomado una decisión, pero aquí no. Entonces sí. Entonces pues, ahí, pues doctor Robledo, ahí estamos oyéndolo y usted sabe, está un poco a los sillazos en el Polo Democrático. Alexander López no ha querido finalmente firmarle el aval, y usted conoce muy bien ese partido. Quería oír su opinión al respecto. ¿Qué está pasando ahí?
Yo ya me retiré del polo hace, no sé, dos años. Sí, yo me retiré ya del polo hace 2 años y no tengo conocimientos de los detalles, pero por una consideración de principios, yo no intervengo en los pleitos de los ranchos ajenos, para decirlo con algo de humor. Ellos verán cómo tratan sus diferencias y toman sus decisiones, pero yo soy de dignidad y compromiso y no creo que me corresponda opinar sobre cosas que además no conozco en detalle, porque no tengo por qué conocerlas. Entonces, bueno, esperemos que allá con la mayor cordialidad. Sí, pero finalmente usted sí hizo parte del polo. Sí, claro, pero me retiré. Claro, pero venga, le digo porque es importante su respuesta. Pero venga, le digo porque es importante su respuesta. Porque el Polo Democrático va a definir un candidato importantísimo con el pacto histórico para la alcaldía de Bogotá con el que usted va a competir. Porque obviamente el candidato que sea el candidato de quien esté en el gobierno es un candidato fuerte, sin lugar a dudas. Y entonces, en medio de este lío en el que está el Polo Democrático, usted pues militó con Jaime Duzán, militó con Alexander López, militó con el concejal Carlos Carrillo, sabe cómo funcionan y saben cómo manejan políticamente las cosas. Entonces, por eso la consulta es, ¿qué va a pasar allá con el tema del candidato? Conociendo usted cómo funciona ese partido. Un comentario ante su insistencia. Digamos que el Polo Democrático y en general los partidos tienen unos estatutos que les dicen cómo se toman las decisiones. Yo no conozco qué está sucediendo adentro del Polo, qué fuerza tiene cada quien adentro, si esa decisión la toma el Comité Ejecutivo Nacional del Polo o esa decisión la toma el Comité Distrital del Polo. Realmente no sé cómo será, no sé qué acuerdos tengan ellos con el pacto histórico para ponerse de acuerdo en un solo candidato, si el Polo va a presentar o no, digamos, un competidor en esa candidatura. O sea, es que no sé realmente. Camila, no sé qué pueda suceder, ¿cierto? Ahora estaré pendiente y al final tendré que competir con cualquiera sea la decisión que ellos tomen. Si se van unidos de una manera o de otra, pues bueno, ahí tendremos a propósito de este tema. Pero es que además créame que no me interesa inmiscuirme en los asuntos internos de otros partidos. Bueno, a propósito de este tema, candidato Robledo, permítame terminar con lo que le hemos preguntado a todos los candidatos en Patos al Agua, y es con quiénes haría alianzas en caso para esa segunda vuelta, especialmente en Bogotá, que vamos a estrenar segunda vuelta. Con alguno de los candidatos de la Colombia Humana, si sale Gustavo Bolívar, que es el más probable, o Carlos Carrillo o Heidi Sánchez, ¿haría alguna alianza? No estoy trabajando para ganar en la primera vuelta, Claudia, entonces no hago conjeturas sobre la segunda porque voy a ganar en la primera. Pero le hago, mire, que todos los candidatos han hecho este ejercicio. Le respondo la pregunta de una manera que es mejor. Mire, ¿qué es dignidad y compromiso? ¿Qué es lo que nosotros somos? Entonces, mire, en Colombia hay unos pero partidos... es que, venga, lo interrumpo porque no tenemos el tiempo para toda la explicación. Le voy a terminar en su pregunta, ¿cierto? Escúcheme y verá. Esto es importante para que la gente lo entienda. Dignidad y Compromiso es un partido que no hace parte de las viejas banderías de los que llamamos los mismos, son los mismos, que han gobernado tan mal a Colombia que eligieron a Petro, porque ellos fueron, con sus malos gobiernos, los que terminaron eligiendo a Gustavo Petro. Esa es una realidad que está allí. Entonces, con ellos entiendo es no. Mejor, lo que yo entiendo, usted no haría alianza ni con ellos ni con nadie. Pero ¿por qué? No hay necesidad de adivinar el futuro. Ya le voy a terminar diciendo. En segundo término, tampoco hacemos acuerdos con lo que está construyendo Petro, con el petrismo, porque tenemos grandes diferencias con ellos, ¿cierto? Pero entonces de momento vamos a hacer acuerdos, perdónenme, vamos a hacer acuerdos con sectores que no sean afines a nosotros, luego no hacen parte de ninguna de esas otras dos banderas. Entonces, y en relación con su pregunta candidato, de la segunda vuelta, esperemos a que llegue la segunda vuelta y ese día hablamos. No, pero al menos entonces déjeme preguntarle por uno que sí es como nuevo en política. ¿Con Juan Daniel Oviedo haría alianzas? No, le insisto en que vamos a ganar en la primera vuelta y entonces no hago conjeturas que son disparates. No se pudo. ¿Qué hacemos? Nos toca volver imposible. Más adelante. No se pudo, pero bueno, seguiremos hablando con el doctor Robledo, candidato, seguimos conversando, que como él dice... Claro, sí. Claro que sí, y además porque usted, como dice, es cierto, le va a subir el debate a estas discusiones sobre Bogotá que las necesita. Candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, mil gracias por estar con nosotros en esta sección de Patos al Agua. Por la hospitalidad, grato ser uno de los patos que ya se lanzó al agua. Mil gracias.